Buenas tardes, ¿me escuchan? Ok, muchachos. Bueno, me alegra. Voy a compartirles la pantalla. ¿Listo? ¿La están viendo? Muchachos, ¿están viendo la pantalla? Sí, ingeniero. Ok, bueno. Listo. En la anterior clase empezamos a tratar lo que son los contratos de obra pública, ¿cierto? Empezamos a hablar de la clasificación de los contratos, ¿cierto? Y los primeros eran los que llamábamos contratos de obra, ¿cierto? Exactamente con esa terminología, contratos de obra. Dentro de los contratos de obra, alcanzamos a tocar dos tipos de contratos. Hablamos del contrato, ¿cierto? Por precio global o precio alzado, con respecto al dólar principalmente, ¿cierto? Era más complejo el ajuste de precios, porque se trabaja, como su nombre lo dice, por un precio global, la construcción de algún tipo de obra así. Hablamos también de los contratos a precios unitarios. Y les expliqué que este tipo de contratos es el que se maneja en el país en un alto porcentaje, no sé, no tengo estadísticas en realidad de cuántos contratos se manejan de esta forma, pero yo estoy casi seguro que por encima del 85% sí se pueden manejar, ¿sí? Al menos los que yo ejecuté en mi vida de contratista o cuando fui ingeniero residente, director de obra, todos eran contratos por precios unitarios. Entonces, con esto que hemos visto, que debe indicarles cómo se hace un presupuesto de obra. Muy brevemente, ¿cierto? Porque esto lo van a ver con Armando ya de forma más formal, digámoslo así. El presupuesto de obra, lógicamente, tiene que ver, o el contrato de precios unitarios tiene que ver con el presupuesto de obra. ¿Sí? Es decir, un contrato de precios unitarios es un contrato apoyado en un presupuesto de obra que está hecho a precios unitarios. Entonces, empecemos por tocar varias cosas, muchachos. La primera, un contrato, o mejor, un presupuesto de obra tiene dos grandes partes, lo que son los costos directos, ¿cierto? Y lo que son los costos indirectos. ¿Sí? Lo que son los costos directos y los que son los costos indirectos. Los costos directos yo creo que ya les había dicho. Son aquellos generados y relacionados con la obra, ¿cierto? En sí, los que se necesitan para la construcción de la obra en sí. Los costos indirectos, ¿cierto? Generalmente clasificados como administración, utilidad e imprevistos, se relacionan con
temas administrativos, financieros, ¿sí? Publicidad, ventas, etcétera, que no tienen que ver nada con la construcción de la obra. Lógicamente, la secretaria que está en la oficina de la empresa, ahí hay que pagarle con lo que se genera de la ejecución de obras civiles, ¿cierto? De lo que contratamos. Pero esos costos o esos gastos, ¿cierto? No se generan en la obra, por lo tanto hacen parte de los costos indirectos. ¿Sí? Bien. Entonces, ¿cómo se arma un presupuesto? Un presupuesto de obra ya desde el punto de vista financiero, se arranca analizando o cotizando lo que son los insumos o también llamados los básicos. ¿Sí? Después de los insumos y los básicos se pasa a hacer los análisis de precios unitarios, los popularísimos APUs, ¿sí? Y después de los APUs, espérame un segundo. Después de los APUs, pasamos a lo que son los ítems. Y así se crea un presupuesto unitario. Entonces hablemos un poquito de los insumos. Los insumos, ¿cierto? Son los materiales brutos, digámoslo así, o elementos entiéndase por elementos, sí, elementos que van a ser parte de la obra. ¿Sí? ¿Qué materiales van a ser parte de la obra? Pues hombre, la arena, ¿cierto? La grava, el agua, el cemento, la malla electrosoldada, ¿sí? La malla electrosoldada, la varilla corrugada, ¿sí? ¿Qué más? La varilla corrugada, los ladrillos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cierto? Entonces esos básicos o insumos se cotizan según la unidad de medida y el precio por unidad de medida. Entonces la arena está en metros cúbicos, la grava está en metros cúbicos, el agua puede estar en litros, ¿cierto? En litros.
o en metros cúbicos también, ¿cierto? El cemento, la unidad de medida es el kilogramo. La malla electrosoldada puede ser por unidad, ¿cierto? Una unidad establecida las dimensiones de la malla, ¿no? Establecida las dimensiones de la malla. Por ejemplo, hay mallas de 6 por 2,25 metros, ¿cierto? De 6 por 2,25 metros, ¿sí? Hay mallas que pueden ser bueno, todas son en general de 6 por 25 metros, pero lo que cambia es el espesor de la malla, ¿sí? Hay mallas delgadas, hay mallas más gruesas, dependiendo de la necesidad de la estructura, ¿cierto? Se coloca una y otra. Pero se cotizan por unidad y están establecidas en esta área. Una malla de 6 por 2,25, pues lógicamente es que tiene 6 por un lado, ¿sí? Y 2,25 por el otro. Bueno, si hablamos de las varillas corrugadas vienen según su diámetro. Ustedes ya lo saben. Puede ser varilla corrugada de media pulgada, de 3/4 de pulgada, ¿cierto? De 5/8 de pulgada, ¿cierto? De 1 pulgada, etcétera, etcétera, ¿sí? Y la unidad de medida de las varillas, pues también son las unidades, ¿sí? Las unidades. Los ladrillos, lógicamente, también son las unidades, ¿sí? Y se puede especificar el tipo de ladrillo, ¿no? Ladrillo de arcilla, ladrillo de arcilla, ladrillo de concreto, bueno, en fin, hay muchos tipos. Y así en general, uno lo primero que hace cuando va a hacer un presupuesto y cuando va a presentar un presupuesto es cotizar los básicos, ¿sí? O insumos, como les acabo de detallar. De ahí para allá, ya teniendo todos esos básicos, viene uno a hacer lo que son los análisis de precios unitarios. De precios unitarios, ¿sí? Entonces, los análisis de precios unitarios, por lo general, están compuestos de 3 cosas. 1, materiales. 2, mano de obra. Y 3, herramienta y equipo. ¿Sí? Por lo general, los análisis de precios unitarios tienen esos 3 componentes. Entonces, por ejemplo, si vamos a hablar del análisis de precios unitarios de un concreto cualquiera, hablamos del concreto 1, 2, 3. Que es de 3.200 PSI, ¿no? Por lo general, a ese tipo de resistencias. Entonces, si van a hacer el análisis, lo primero que tienen que colocar es materiales, ¿no? Materiales. ¿Cuáles son los materiales que van en un concreto? Se va arena, grava, agua y cemento. De los materiales, tiene que colocar uno acá, lo que eso es la unidad de medida, ¿no? La unidad. Ya dijimos que para la arena son metros cúbicos, para la grava son metros cúbicos, para el agua puede ser litros y para el cemento kilogramos, ¿sí? Colocamos el valor unitario, no, la cantidad,
Antes de valor unitario colocamos la cantidad. La cantidad, ¿cierto? No me acuerdo cuánto es. Eso ya lo tienen que haber visto ustedes en materiales. Yo no lo tengo aquí. No lo tengo aquí en mis datos, ¿sí? La cantidad. Colocamos el valor unitario. ¿Cuánto vale un metro cúbico de arena? No sé. ¿Alrededor de qué estará? Voy a colocar un valor, pero no sé si sea ese. Unos 22.000 pesos tal vez. De la grava tal vez un poquito más carita, 24.000 pesos. ¿Sí? El agua, el litro, ¿cuánto valdrá un litro de agua ahorita? No tengo ni idea. Coloquémosle 2,50 por decir algo. Y el kilogramo de cemento, ¿cuánto estará valiendo un kilo de cemento? A ver, no sé. Coloquémosle 1.800 pesos. Son valores que me los estoy inventando, muchachos. Les hago la aclaración, ¿cierto? Y ahí ya viene el valor total, ¿no? El valor total, que es la multiplicación de la cantidad por el valor unitario, que es la cantidad por el valor unitario. Entonces tenemos aquí un valor, ¿sí? Aquí tendríamos otro valor, aquí tendríamos otro valor y aquí tendríamos otro valor. Entonces, al final de esto, total materiales. Entonces, para un concreto de 1, 2, 3, el concreto está medido, la unidad de medida del concreto es igual metros cúbicos. Para un metro cúbico de un concreto 1, 2, 3, ¿cierto? El costo de mis materiales es este, de aquí. ¿Hasta ahí vamos o no? Hola. Sí, profe. Listo. Mis materiales valen tantos para un metro cúbico de concreto 1, 2, 3. ¿Listo? Bueno. Luego viene lo que es la mano de obra. La mano de obra. ¿Yo qué personajes necesito para hacer un metro cúbico de concreto? Bueno, pueda que necesite un oficial, ¿sí? Y pueda que necesite un ayudante 1 o una cuadrilla de 2 ayudantes, ¿cierto? Entonces aquí coloco la unidad de medida, ¿cierto? La mano de obra se trabaja por horas de ayudante y horas de oficiales, de ayudantes, oficiales, maestros, lo que usted quiera. Bueno, en el concreto tal vez sí es importante que esté el maestro, ¿no? Maestro de obra, ¿cierto? Aunque con un oficial muchas veces se tiene, ¿sí? Pero se podría tener el maestro ahí. La unidad de la mano de obra son las horas. ¿Cuántas horas hombres? Hora hombre. Exactamente es la medida. ¿Sí? ¿Cuántas horas hombres? ¿Cierto? Después de haber hecho un análisis que vamos a hacer al final del curso, nosotros vamos a tener el valor, ¿cierto? De la hora hombre. Entonces, ¿cuánto vale el valor de un oficial, el valor de 2 ayudantes y el valor del maestro? ¿Cierto? Bueno, también había sido mejor colocar aquí antes la cantidad, ¿no? ¿Cuánto necesito? ¿Cuánto tiempo de un oficial? ¿Cuánto tiempo de un ayudante? ¿Y cuánto tiempo de un maestro?
Y aquí sí el valor que de la hora hombre. Entonces el valor de la hora hombre me vale tanto, de este me vale tanto y de este me vale tanto. Y luego ya saco el valor total. Entonces aquí me da lo que me va a valer un oficial en un metro cúbico de concreto, lo que me van a valer los dos oficiales para hacer un metro cúbico de concreto y lo que me va a valer el maestro de obra para hacer un metro cúbico de concreto. De todo esto, entonces yo saco total materiales. ¿Sí? Total materiales. ¿Ok? Listo. Total materiales. Tengo la segunda estimación. ¿Ve? Total materiales no. Total mano de obra, muchachos. Total mano de obra. Tengo la segunda estimación. ¿Y qué me falta? Herramienta y equipo menor. Herramienta y equipo. O herramienta menor y equipo. Muchos lo llaman herramienta menor y equipo. Herramienta menor y equipo. ¿Qué necesito yo para hacer un metro cúbico de concreto? Necesito el trompo, o sea, la mezcladora, ¿cierto? Tal vez algunos boogies. Boogies. No sé si boogies se escribe así, creo que sí. A ver. Esta es una G. Se me hace que boogies se escribe así, muchachos, no estoy seguro. Boogies. Y lo necesario, ¿no? Una pala. ¿Qué más pueden editar? Una pala. No, palas. Ya. Palas, boogies. Mezcladora. ¿Qué más se puede necesitar? No, nada más, como algo así, ¿cierto? Igual. Entonces cotizamos las unidades. ¿Cuántas mezcladoras? Por lo general una sola. Boogies, digamos que necesitemos unos 2 boogies. Y unas palas, hablemos de unas 6 palas, ¿cierto? Para los trabajadores. No, pero esta es la unidad. Unidad, pues mezcladora, pues es una, la unidad. Boogies también son unidades. Y palas son también unidades. Ahora sí las cantidades, ¿no? Las cantidades, pues lo que les decía, un solo boogie, una mezcladora, unos 2 boogies y digamos que unas 4 palas, pues. ¿Sí? Ahora el precio o valor unitario de cada uno de estos elementos, ¿cierto? Y el valor total. Y tenemos total, herramienta y equipo. ¿Ok? Una cosa que se me pasó. Aquí en materiales hay que colocar antecito de total de materiales lo que es desperdicio, ¿no? Desperdicio. Uno por lo general coloca entre un 5 y un 10% de desperdicio, ¿cierto? Del valor de este costo de acá para el total de los materiales. Sí, porque se desperdicia, ¿no, muchachos? Uno cuando está haciendo concreto, siempre se riega un poquito de concreto, siempre se riega un poquito de arena, se riega el agua, es decir, que uno no trabaja exactamente con los 7 sacos, ¿sí? Porque pueda que se riegue alguito, bueno, en fin, ese tipo de cosas. Entonces, producto de la herramienta, ¿cierto? De los materiales,
de la mano de obra y de la herramienta, sale el valor del metro cúbico de concreto 1, 2, 3. Y el valor es este de aquí, la suma de los tres anteriores. Y así sucesivamente lo voy haciendo con cada una de las unidades que vaya a trabajar en mi presupuesto. ¿Sí? En mi presupuesto. Entonces que voy a cotizar viga de cimentación de punto 20 por punto 25, digámoslo. ¿Sí? De punto 20 por punto 25 metros. Es decir, una viga que tiene por un lado punto 25 y por acá punto 20. Su unidad son los metros lineales. Claro, usted ya tiene la sección de la viga, entonces usted cotiza es cada uno de estos métricos lineales de aquí. ¿Cuántos metros va a ser? ¿Sí? ¿Cuántos metros va a ser de viga? Metros lineales. Como ya tiene la sección, que es de punto 20 por punto 25, usted lo que pide cotizar es el metro lineal de cada una de esas secciones. Entonces, ¿qué va a necesitar en una viga de cimentación? Lógicamente va a necesitar el concreto. 1, 2, 3. Que usted ya tiene su precio porque ya lo cotizó acá. ¿Sí? ¿Qué van a necesitar? Tabla. Si la excavación no le da, para hacer la formaleta de la tabla, hay que cotizar tabla para darle la forma a la viga, ¿cierto? Tabla, bueno, le da las condiciones aquí. La tabla va a ir en metros lineales también, ¿cierto? Que van a necesitar hierro, ¿cierto? O varillas, si quiere cotizarlo como varillas. ¿Cierto? Varillas de 3 octavos, ¿sí? De pulgada, de 6 metros. ¿Cuántas va a necesitar? Clavos, ¿sí? ¿Qué más? Hay lógicamente alambre número 18. ¿Sí? Y hace lo mismo exactamente que lo que hicimos acá para el concreto. Entonces, materiales, mano de obra. ¿Qué mano de obra necesita usted para hacer un metro lineal de viga de cimentación con esas características? A la fija van a necesitar por lo menos un oficial y yo diría que 2 ayudantes. ¿Sí? Y lógicamente la herramienta menor. Herramienta menor y equipo. ¿Cierto? ¿Qué herramienta van a necesitar? Pues van a necesitar por lo menos un vibrador. ¿Sí? Para vibrar el concreto, aunque en ese tipo de viguitas uno lo puede hacer con una varilla, ¿no? Uno lo puede hacer con una varilla, no son secciones muy grandes y a punto de varilla y de chipote uno lo puede vibrar, ¿cierto? Pero si tiene un vibrador a gasolina, ¿cierto? O puede ser un vibrador eléctrico, cualquiera de los dos. Lo ideal en obra es tener ambos, sobre todo cuando uno va a fundir grandes volúmenes de concreto, tiene que tener ambos. ¿Por qué tiene que tener ambos? Porque si usted tiene un vibrador eléctrico y se le va la energía por cualquier razón,
cómo vibra la loza. Y eso es para vibrarlo ya, en el momento de la fundición. No es que lo dejo secar y bueno, luego vengo y le meto el vibrador, jamás. Eso es para vibrarlo ya. Entonces uno, cada que va a vibrar ese tipo de volúmenes de concreto, tiene que tener un vibrador a gasolina y un vibrador eléctrico. Se fue la luz, saco el vibrador a gasolina de inmediato. Y hágale. Y hágale. ¿Cierto? Profe, Sí. hay una cosita. O sea, dentro del precio, pues sí, del análisis de precios unitarios de la viga, entra los precios unitarios del concreto. Claro, de la viga Sí. sí. Sí, porque la viga tú ya la estás cotizando hecha, ¿cierto? O sea, la viga hecha ya es que tú fundiste 1 metro lineal de esta viga. Entonces ahí ya está el concreto metido. ¿Estamos de acuerdo o no? Pero el precio cambia, o sea, no es el mismo que el concreto cotizado arriba, sino es diferente. No, ¿Sí? es el mismo. Es el mismo. Es el mismo porque tú cotizas el concreto y el concreto, ese concreto específico, de esa resistencia específico, en toda la obra va a valer lo mismo, ¿cierto? Sea que tú lo utilices en vigas, en columnas, en vigas de sobrecimiento, en vigas de techos, donde sea. Si es el mismo concreto, vale exactamente lo mismo porque es el mismo concreto. ¿Tú por qué crees que puede valer diferente? No, pues porque es diferente, por ejemplo, fundir una viga que una zapata. Ah, pero ¿en qué se diferencia? En el proceso constructivo. Ah, y cuando te refieres al proceso constructivo, ¿te refieres a qué? No, pues de pronto a la forma de regar el concreto, no sé. ¿Y eso tiene que ver con qué? Ya las otras cositas, ¿no? El Ah, concreto queda igual. claro, ya Sí, tiene sí, que ver sí. con la mano de obra y con la herramienta y el equipo. Ya. Pero el concreto va a ser el mismo. Ah, listo, profe, gracias. ¿Listo? Vale a la pregunta. Bueno, entonces les decía que el vibrador, que siempre tienen que tener los dos vibradores, ¿no? Uno a gasolina y otro eléctrico por si se les va la energía. Bien, entonces miren, ustedes han hecho el análisis de cada una de estos ítems, de los que va a tener la obra, ¿cierto? Teniendo los básicos, habiendo hecho los unitarios, ya pasan a ser lo que es el presupuesto de obra, ¿sí? El presupuesto de obra. ¿Y el presupuesto de obra de qué está compuesto? Ya de los unitarios, ¿no? Entonces, vigas de cimentación. Estoy hablando a término general, lógicamente, antes de dar las vigas tienen que haber excavado, tal vez tienen que haber hecho limpieza, tienen que haber hecho el campamento, un poco de cosas, pero les voy a dar es un ejemplo. Estos son ejemplos, muchachos, para que tengan una idea de qué es esto. Esto lo tienen que ver específicamente con Armando, ¿sí? En proyectos de ingeniería civil. Vigas de cimentación. Entonces, ¿qué va a haber? Va a haber una viga de cimentación en un área, según el cálculo estructural, de 0.20 por 0.25. ¿Sí? En una parte de la estructura. Pero en otras partes puede haber una viga de cimentación que puede ser de 0.25 por 0.30. ¿Sí? En otra puede haber una viga de cimentación de 0.25 por 0.25. ¿Sí? Entonces ahí usted ya cotiza, estos ya son los ítems del presupuesto. ¿Sí? Vigas de cimentación. Lo mismo, antes de este, o sigamos, pues sigamos para arriba. Muros.
Está súper sensible. No le puede tocar porque... Bueno, muros. ¿Sí? Entonces puede haber muros donde el bloque sea en ladrillo, ¿cierto? De punto 12 por punto 12, esos traen punto 12, se me da que de largo traen, no me acuerdo si son 18 o 20 centímetros, no me acuerdo, pero les voy a dar un ejemplo, ¿cierto? Ahora, muro en ¿qué? En concreto, ¿cierto? De punto 25 por punto 30. Y así sucesivamente ustedes van a armando cada uno de los ítems que va a tener la obra. Ya tienen los unitarios, ya arman el presupuesto de obra. Al final han cotizado absolutamente todo. Muros, vigas, columnas, ventanería, puertas, cielos rasos, techos, acabados de cocina, acabados de baño, pisos, en fin, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces van a tener lo que es el costo directo de obra. Producto de todos esos ítems, ¿cierto? Costo directo de obra. Lo que vale hacer la obra. ¿Sí? Luego viene lo que son los costos indirectos. De obra. Que es el AUI. Administración, utilidad, imprevistos. Que es un porcentaje de la obra. Dependiendo del sitio donde lo hagan, ¿cierto? Dependiendo de las dificultades de acceso, dependiendo del riesgo de la obra, dependiendo de muchos factores, ese AUI puede ir entre un 15 y un 30% del valor directo de la obra. Es un porcentaje del valor directo de la obra. No es lo mismo construir en Guapi, Cauca, ¿cierto? Para lo cual un ingeniero, y se los digo por experiencia, un ingeniero tiene que ir hasta Cali, comprar el cemento en Cali, llevarlo hasta Buenaventura y de Buenaventura bajar el cemento en un planchón a través del Pacífico hasta Guapi, ¿cierto? Que hacer una obra en Pasto. Que yo voy aquí a una ferretería o en el peor de los casos pido el cemento y me lo ponen ahí en la obra. No es lo mismo. Entonces, dependiendo del tipo de obra, como el ejemplo que le estoy dando, el AUI puede variar entre un 15 y un 30%. ¿Cuál es el problema de colocarlo muy alto? Que usted puede perder la licitación por haber colocado muy alto su AUI. ¿Sí? Dependiendo del tipo de modelo utilizado para la asignación del contrato. Si es con una media aritmética, si es con una media geométrica. Entonces, ¿cómo dicen en las licitaciones? La media geométrica ¿cierto? Más el 10% por arriba y más el 10% por abajo, entran en participación. ¿Sí? Y el que más se acerque a esta media geométrica de las propuestas, se gana el contrato. Se gana el contrato. Ah, entonces que usted vino y le colocó aquí a la UI suyo el 30%. ¿Sí? Perfecto, el 30% de la obra. Le disparó el valor de la obra para arriba.
y se salió del 10 de esta franja, ya no participa en la licitación. Ya no participa en la licitación. Que alcanzó a entrar, que está entre el 10 y el 10 por abajo. Pero aquí le coloqué más. Está entre el 10 y el 10 por abajo. Que alcanzó a entrar. Pero sucede que por haberlo colocado, otro ingeniero vino y lo colocó más corto y le pegó a la lotería. Y se ganó el contrato. Y se ganó el contrato. Entonces, muchachos, eso hay que saberlo manejar muy bien y los costos indirectos no son para colocarlos olímpicamente. Hay formas de hacer el análisis de la administración, ¿sí? Por ejemplo, si usted tiene una secretaria en la oficina, usted no le puede cargar todo el valor del contrato, de este contrato, a la secretaria de la oficina. Es decir, no puede pagar la secretaria de la oficina con este solo contrato. Porque de seguro, si usted es contratista, por lo menos va a tener otros 2 contratos, ¿cierto? Entonces, ¿qué sería lo ideal? Que cada uno de los contratos aporte el 33% del valor de la secretaria, porque ella está trabajando para los 3 contratos y no para uno solo. ¿Sí? Y no para uno solo. Lo mismo sucede con todos, con el conductor de la camioneta, con el chofer, igual. Él le lleva materiales a una obra, a otra obra, a otra obra, ¿cierto? Entonces, ¿por qué cargarle todo el peso de ese trabajador a una sola obra? No. Los servicios, el arriendo del local, donde usted tiene su oficina, igual. En este momento tengo 3 obras y cada obra aporta una parte del valor del arriendo. Eso es ser organizado. ¿Sí? Entonces los costos administrativos usted los puede más o menos calcular así. La utilidad, ¿usted cuánto le quiere ganar? ¿Cierto? Dependiendo del valor del contrato. Si estamos hablando de un contrato de 100 millones, pues hombre, uno lo que mínimo aspira a ganarse es un 10%, ¿cierto? Un 15% como mínimo. Pero si estamos hablando de un contrato de 5.000 millones, pues hombre, a lo mejor uno ya no coloca un porcentaje tan arriba, ¿no? Porque es que ya 15.000 millones son 15.000 millones, o 10.000 millones, como el bloque norte de la universidad que costó eso, 9.000 millones de pesos. ¿Sí? Entonces también hay que tener tacto en eso. Y los imprevistos, pues uno más o menos trata de estimarlos, pero al rato es muy difícil y simplemente pues le coloca un porcentaje de ese A o B. Entonces, ustedes con esos valores, muchachos, tienen lo que es el presupuesto de obra, lo que vale la obra. Ingeniero, ¿Sí? ese porcentaje, ¿cómo se lo calcula? O como uno más o menos dice, lo he hecho entre el 20% de dicho contrato. ¿Lo de la OI? Sí. De la forma en que te estoy contando, ¿cierto? Uno, lo ideal, hay muchos ingenieros que no le paran mucha atención a eso, para serles sincero, sino que ellos le colocan, ellos tratan es como de apuntarle un valor que les permita participar en la licitación o ganártela. Pero como se debería hacer, tú deberías analizar los gastos administrativos seriamente, tenerlos montados en un programa, que hay muchos de estos, hay muchos programas de estos, ¿cierto? Donde estén tus gastos administrativos. ¿Cuál es? La secretaria, el vigilante de la obra, ¿cierto? El ingeniero residente, ¿sí? El conductor, ¿sí?
etcétera, etcétera, etcétera. Y sacar un valor, ¿no? Sacar un valor de administración. La utilidad, lo que les comento, la utilidad. ¿Cuánto se quiere ganar uno? ¿Cuánto cree uno que debe ser su pago por haber realizado el tipo de obra que va a hacer? Y vuelvo y le repito, no es lo mismo hacer una obra de 100 millones de pesos, que ya no son nada, ¿sí? En una obra civil, no estoy diciendo que 100 millones no sean nada. En una obra civil, ya 100 millones no son nada, ¿sí? Que hacer una obra de 9.000, 10.000 millones de pesos. Entonces uno lo que hace es como más o menos jugar. Bueno, yo en una obra de 100 millones por lo menos me tengo que ganar el 15%, el 12%, es decir, 12 millones, digámoslo así. ¿Sí? Pero en una obra de 10.000 millones, bueno, si yo me gano el 8% de 10.000 millones, ¿cuánto es? 800 millones. A ver. 800 millones. Ok, perfecto. Esto cubre lo que yo voy a hacer. ¿Sí? Entonces ya uno es tacto, es experiencia, es bagaje para colocar ese porcentaje. Y como les digo, uno a qué le apunta? A ganarse la licitación. A ganarse la licitación. Uno ya sabe que si se va muy alto lo sacan del cuento. Sale. Si no está aquí. ¿Sí? Y que si se va muy bajo también sale. No está aquí. Entonces uno lo que hace es jugar con esas variables. Decir, bueno, más o menos yo puedo estar por aquí, por allá, cuando no dan el presupuesto oficial, ¿cierto? Uno lo que hace es jugar con esas variables, jugar con esas variables. ¿Para qué? Para poder participar y poder ganar. Porque uno hace una licitación es para ganarla. No porque no tenga nada más que hacer. Una licitación requiere tiempo, esfuerzo, muchas veces trasnocho. ¿Sí? Porque a usted le entregan los planos, ¿cierto? Y las especificaciones 10 días antes. Se las pueden entregar. O 15 días antes. Y usted tiene que preparar el presupuesto para dentro de 15 días. Y dependiendo de la magnitud de la obra hay que darle durísimo. Y hay que botarle corriente. Y hay que analizar precios. Y hay que actualizar valores. Para ese día, tener uno su licitación lista. Entonces, ese trabajo es para algo y por algo. ¿Sí? Uno no se presenta por presentarse. Y no se presenta para ir a perder plata. Uno que saca ganándose una licitación para perder plata, muchachos, esa es la peor, perdónenme la palabra, estupidez del mundo. Si a usted no le dan los precios, no le dan, mejor no se presente. No se presente. Uno para ir a trabajar para que lo vean, eso no se hace. Eso no se hace. Uno se presenta para ganar y para ganar dinero. Esto es un trabajo, esto es un negocio. ¿Sí? Esto es un subtrabajo. Para eso usted estuvo en la Universidad de Nariño 6 o 7 años, no sé cuántos. Para eso se trasnochó. A lo mejor salió hasta con gastritis. ¿Sí? Bajo de peso. Y para eso sus papás se esforzaron y lo ayudaron durante su carrera. Entonces, uno de presente es para eso, muchachos. Entonces, uno tiene que empezar a jugar con lo que les digo. ¿Cuáles son las condiciones para asignar el ganador? Estas. Bueno. Yo más o menos creo que esto. Y si uno no sabe, cuando recién sale, consulta, ¿no? Trata de consultar. Trata de consultar con los que ya hemos pasado por ahí y hemos vivido estas experiencias. ¿Sí?
que nos han cascado, que nos ha ido bien, que hemos enfrentado obras, que no hemos puesto las botas. Afortunadamente yo antes de estar aquí como docente, yo estuve 10 años como ingeniero de botas y fui desde auxiliar de ingeniería, interventor, contratista, director de obra, casi todo lo que puede hacer en este campo. Y por eso les puedo hablar con tanta vehemencia, tal vez. Tal vez un ingeniero que se gradúe y haga una maestría y se meta a dar clase y no se haya puesto las botas, pues está jodido, ¿no? Se van a dar cuenta cuando se gradúen que una cosa es aquí y otra cosa es en la obra. ¿Sí? Sobre esto, lo último que les quiero decir es que cuando uno hace un presupuesto, los contratos colocan una hora determinada para presentar la propuesta. Una hora determinada para presentar la propuesta. ¿Sí? Una hora determinada. Aquí no aplica la hora pastusa. Si la hora determinada para presentar su propuesta son las 4 p.m. del 5 de junio del 2021, usted a esa hora tiene que haber metido su propuesta aquí. Si usted llega a las 4:02 p.m., esto va a estar cerrado y no se lo recibe nadie. Nadie se lo recibe. ¿Sí? Si usted puede demandar, contrademandar, hacer lo que quiera y nadie, absolutamente nadie le va a recibir esa propuesta. Entonces, ojo con eso. ¿Sí? Piensen que no tienen que estar a las 4, piensen que tienen que estar a las 3:30. Porque le cierra la una a las 4 de cierra, con las propuestas que haya. Si no hay ninguna, se declara desierta. Y se pasa a otro paso en la contratación pública, que ya les voy a indicar cuál es. Pero no es que yo voy a llegar a las 4:10 y vea, déjeme echarla, no. Olvídese, se queda con ella en la mano. Se queda con ella en la mano. Entonces, muchachos, esto es el contrato, o así se hace un presupuesto para los contratos por precios unitarios. Es un breve brochazo que les he echado, que Armando ya se los va a explicar con todos los pormenores. Esto no es de esta materia, esto se lo estoy dando yo para que entiendan un poquito de qué se trata. ¿Está entendido o no? Sí, gracias. Listo. Bueno, entonces sigamos. Habíamos hablado de 2 tipos de contratos. Bueno, este ya es el popular. Entonces, miren, cuando ustedes tienen un contrato de estos, uno tiene de dónde echarle mano para hacer un reclamo, ¿cierto? Ah, que subió el cemento. Sí, pero es que mire, yo en el análisis de mi concreto 1, 2, 3, yo tenía el cemento a tanto precio. Y sucede que el cemento se disparó por algo que no teníamos previsto ni nadie lo podía prevenir. ¿Sí? Se disparó. Entonces yo necesito que me hagan un ajuste a mis unitarios. Ah, pero tengo de dónde, porque presenté unitarios. ¿Sí? Tengo de dónde porque presenté unitarios, cosa que no puede pasar o no pasa en el precio global. Yo en el precio global le dije al señor, vea, yo le hago esa bodega por 43 millones de pesos. 43 millones de pesos. Usted entregó la bodega y el señor le tiene que haber pagado los 43 millones. Sin alegato de ninguna clase. Ahí es difícil discutir un tema como el que les estoy hablando. ¿Sí?
Bueno, listo. Entonces, sigamos. Íbamos, contrato por precio global o precio alzado, contrato de obra a precios unitarios. Siguiente. Contrato de obra por administración delegada. Contrato de obra por administración delegada. ¿Qué es un contrato de obra por administración delegada? Son aquellos en los que el contratista por cuenta y riesgo del contratante de quien será el representante para todos los efectos, relativos a la obra se encargará de la ejecución del objeto de la obra. Bueno, contrato de obra por administración delegada son aquellos en los que el contratista, por cuenta y riesgo del contratante, de quien será el representante, para todos los efectos relativos de la obra, se encargará de la ejecución del objeto de la obra o del contrato. ¿Cuándo se manejan estos tipos de contratos, muchachos? Cuando una comunidad o alguien necesita ejecutar una obra, pero no tiene la capacidad técnica, administrativa, para ejecutarla. ¿Sí? Les voy a poner un ejemplo, una de mis experiencias. En Cali, cuando yo era ingeniero de botas, cerca del Hotel Intercontinental, hay un barrio que no me acuerdo cómo se llama, ni me pregunten. El barrio está aquí. ¿Sí? Que están las cajas del barrio, es parte de una trepada, es un barrio de ricos. Vivía el alcalde de Cali de ese tiempo en ese barrio. ¿Sí? Por acá estaba el Intercontinental. ¿Y qué problema tenían los de ese barrio? Que la presión del agua era muy bajita por estar donde están. La presión del agua era muy bajita. En ese tiempo, le estoy hablando de hace muchos años, cuando yo recién egresé de la universidad, la gente aquí dijo, bueno, ¿cómo vamos a solucionar este problema? Contrataron a unos ingenieros consultores. Les dijeron, vean señores, la única forma de controlar ese problema, de solucionar el problema, es hacer un tanque aquí y hacer un tanque más arriba.
hacer 2 tanques de almacenamiento de agua, uno ahí y otro más arriba. ¿Están viendo la figura, cierto? Hola. Sí, profe. Sí. Bueno, entonces, la única solución es tener esos 2 tanques ahí y a través de bombeo subir el agua que pasa normalmente por la ciudad a estos tanques y que de estos tanques el agua baje al barrio. Que de estos tanques el agua baje al barrio. Como les digo, era un barrio, o es un barrio, gente pudiente, y en ese tiempo, les estoy hablando de hace muchos años, si no me equivoco, ese contrato valía 800 millones de pesos, pero es que era plata, pues, 800 millones de pesos. Entonces, esta gente de este barrio, ¿qué tenía? Tenía el billete. ¿Qué no tenía? Ni la capacidad técnica, ni la capacidad administrativa. Ellos de ingeniería no sabían nada. Entonces, ¿qué hicieron? Llamaron a una empresa que se llama Conalvías. No sé si la han oído. Conalvías. Y los contrataron, ¿por qué? Por administración delegada. Recording has stopped. Por administración delegada. Es decir, la gente de este barrio contrató a Conalvías y a cambio de que ellos llevaran todo el proceso de contratación y ejecución de la obra, lógicamente les pagaban una plata. ¿Sí? ¿Y Conalvías de qué se encargaba? De entregarle la obra terminada a la gente del barrio. Entonces, Conalvías, ¿qué hizo? Recording is on. Conalvías hizo la selección del contratista, que ahí es donde entro yo, ¿sí? La selección del contratista, ¿sí? Donde yo era el ingeniero residente, ¿sí? Estaba recién desempacado. Hicieron, ellos hacían la interventoría, ¿sí? Técnica y administrativa del contrato. Entonces yo era el contratista y mi interventor era un ingeniero de Conalvías. Por cierto, muy amable, muy chistoso y muy buena gente. ¿Sí? Lo que les digo, el contratista y el interventor están es para sacar la obra adelante, no para fregarse el uno al otro. ¿Sí? No para hacerse la vida imposible, no. La meta es la obra y bien hecha. Tuvimos muy buenas relaciones ahí y la pasamos bien, hicimos la obra y la obra quedó bien. Allí está trabajando. Lastimadamente estamos encerrados, muchachos. Si no, yo los llevaría a Cali a que vieran los tanques. Son unos tanques muy bonitos, sobre todo el tanque de abajo, ¿no? El tanque de abajo es un tanque con una base, una losa, una losa de cimentación, ¿cierto? Que tiene de diámetro, si no me acuerdo, 30 metros. Es bastante grande, ¿sí? Es bastante grande. Y el tanque, la parte más compleja del tanque, era que el tanque terminaba la parte más compleja del tanque era que el tanque terminaba no en una losa común y corriente, sino en una cúpula. En una cúpula, así, ¿cierto? En una cúpula.
Y no es lo mismo hacer una losa cuadrada, como las que hacemos todos los días, que hacer una cúpula. La formaletería de esa cúpula, el apuntalamiento de esa cúpula, la fundición de esa cúpula, eso es otro cuento, ¿no? Eso es otro cuento. Había mucha gente que había hecho estos tipos de tanques y los habían desencofrado, y al momento de desencofrado esta cúpula se les caía, se les venía abajo. En el momento que quitaban los puntales. Entonces, fue una obra muy bacana, muy bien hecha. Ya les iré contando en el transcurso del curso si se puede dar sobre la obra. Entonces, muchachos, este es un tipo de administración delegada, ¿sí? Aquellos en los que el contratista era la gente del barrio, ¿sí? O la representación del barrio, la Junta de Acción Comunal del barrio, ¿cierto? Por cuenta y riesgo del contratante, el contratante era Conalvías, a quien lo habían contratado, de quien será el representante, claro, Conalvías era el representante de los dueños del contrato, es decir, del barrio, ¿sí? Para todos los efectos relativos a la obra, se encargará de la ejecución del objeto de la obra o del contrato. Y así fue. Así fue. ¿Listo? Ese es un contrato por administración delegada. No sé si tengan alguna pregunta. Bueno, no tienen ninguna. Sigamos. Entonces, estos son los contratos de obra. Segundo, están los contratos de ¿qué? Contrato de consultoría. Contrato de consultoría. Copien esto. Están referidos a los estudios necesarios para la ejecución de proyectos de inversión, coma, diagnósticos, coma, asesorías técnicas, coma, de coordinación, coma, control y supervisión, coma, interventoría, coma, gerencia de obra o de proyectos, coma, realización de planos, etcétera. Realización de planos, etcétera. Entonces, muchachos, en los contratos de consultoría vale más su experiencia, ¿cierto? Y sus estudios que su capacidad financiera. Claro, aquí se necesita es más que más cerebro, ¿sí? Yo les dije en la anterior clase que los estudios se equiparan a años de experiencia, ¿sí?
Entonces, dependiendo de donde usted esté, ingeniero civil, especialista, magíster, PhD, va a obtener mayor puntaje en este tipo de concursos. ¿Sí? En este tipo de contratos. Va a obtener mayor puntaje. No les coloco aquí diplomados porque los diplomados no se consideran un curso de especialización, ¿no? Un programa de especialización. Los doctorados son una profundización. ¿Sí? El especialista es un poco más alto que un diplomado. Pero a nivel mundial lo que se maneja es el magíster y el PhD. ¿Sí? Muchos países no tienen especialización, o la tienen, pero no como un programa de posgrado. No como un programa de posgrado. Entonces, a usted le van a calificar más esto, ¿sí? Y le van a calificar más su experiencia, tanto específica, es decir, para la obra en la que usted está participando, como experiencia general, ¿sí? Como ingeniero. Eso juega un papel fundamental en este tipo de contratos. ¿Ok? Bueno, muchachos, me cansé de hablar. Llevo una hora y casi 20 minutos hablando. Ya me puse afónico. Nos vemos en la otra clase. ¿Listo? Gracias, profe. Gracias, profe. Hasta luego. Bueno, Gracias. muchachos.